Noche de miércoles, buenas noches audiencia. En esta víspera de feriado tan largo vamos a compartir con ustedes nuestro habitual Aquí Ahora Actualidad, con 3 bloques que tenemos la seguridad que por la actualidad y por la jerarquía de los panelistas que hoy nos acompañan, va a hacer que este sea un programa de aquellos que marcan época. Daniel. Buenas noches, Néstor, buenas noches, audiencia. Efectivamente, 3 temas variados, pero que nos parece que despiertan interés porque de hecho hay instalada polémica, discusión sobre los 3. Así que en el arranque, en el primer bloque, una cuestión donde vamos a dar el puntapié inicial, pero aspiramos con el doctor Gómez a desarrollarlo por lo menos en 4, 5, 6 programas, porque es lo mínimo que necesita el desarrollo de este tema. Y se trata de la reforma penal, un tema que está en pleno auge, en pleno debate, y que está habilitado de paso el debate en el Congreso Nacional. Para eso vamos a contar en esta y en otras ocasiones también esperamos con el doctor Felipe Truco, un amigo de la casa. Felipe, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos. El tema es interesante, complejo, y además partimos de una opinión generalizada, instalada, por lo menos los chequeos que hemos hecho en la audiencia, que no es favorable a este tema de reformar el Código Penal. Recurrimos a vos porque te sabemos un estudioso del derecho penal que conoce el tema como pocos en nuestro medio, para que despejemos la paja del trigo y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de reformar el Código Penal? Y la primera pregunta, ¿es necesario la reforma del Código Penal? Bien. En realidad creo que como introducción quisiera hacer una breve referencia a esta opinión generalizada respecto de la oposición a la reforma del Código Penal. Obedece a que en todas las sociedades hay una confrontación de distintas concepciones. La que logra imponerse sobre las demás se constituye en el sentido común, lo que la sociedad acepta como verdadero, lo que la sociedad cree, siente y piensa. En este caso, parecería que se está imponiendo esta opinión de que no resulta necesario modificar el Código Penal. Justamente, la reforma del Código Penal debería ser admitida sin discusión. No hay 2 bibliotecas respecto de la necesidad de la reforma del Código Penal. ¿Este es un Código Penal desactualizado? El tema es el siguiente. Cuando se está manifestando que se oponen a la reforma del Código Penal, seguramente esta opinión está motivada en la relación que establecen respecto de la inseguridad con el Código Penal. El Código Penal poco tiene que ver con el tema de la inseguridad. Y les voy a explicar por qué. Ya hace muchos años un doctrinario decía que el Código Penal no le toca un pelo al delincuente. Precisamente porque el Código Penal, en la resolución de un delito, es la última instancia. Es la última instancia, es la última ratio, y aparece cuando ya han fracasado todos los otros canales preventivos. Pero no solamente porque es la última instancia, no le toca un solo pelo al delincuente, sino porque lo que en definitiva debe operar, debe tener efectividad, es la actuación de los organismos encargados de la persecución del delito. El Código Penal es un programa, es una ley que establece qué hechos están prohibidos y por consiguiente cuáles son las libertades que tenemos los ciudadanos, porque todo lo que no está prohibido está permitido. En este sentido, el Código Penal no nos va a resolver el problema de la inseguridad, pero como la gente relaciona a partir de una falacia, a partir de un sofisma, de que hay una relación entre el Código Penal o la reforma del Código Penal y la inseguridad, llega a la conclusión de que no es necesario reformar el Código Penal. Claro, quizás Felipe... le quería responder a Felipe, ¿por qué es necesario? Claro, ya retoma, pero quizás si hiciéramos un esfuerzo, ¿por qué la gente cree eso? Dentro de las ideas comunes, que no siempre son verdad, ¿no es cierto?, existe que los tribunales son una puerta giratoria, que los delincuentes entran y salen, que la culpa es de los jueces, y los jueces se exculpan diciendo la culpa es de las leyes que no hacemos nosotros. Es decir, no tiene nada que ver ni los jueces ni las leyes para este
esta facilidad que tienen los delincuentes para conseguir las excarcelaciones? Eso nos lleva a la necesidad de por qué es imprescindible reformar el Código Penal. Pero estas relaciones que establecen entre que el delincuente recupera la libertad y, en definitiva, la falta de seguridad o la inseguridad, poco tiene que ver con el Código Penal. Tiene más bien que ver con el procedimiento penal o con la actuación de los órganos encargados de aplicar de la ley penal. El Código Penal es un apéndice de la Constitución y es una limitación al poder punitivo del Estado. Establece qué conductas están prohibidas y qué está permitido. Muy bien, definido qué es un delito, son los otros organismos los encargados de perseguir el delito. Claro. Si se fracasa en esta actuación preventiva, primaria, tanto en los órganos de seguridad como también en la posibilidad de que en la sociedad se dé la movilidad social dentro de los distintos estratos, que de alguna manera influye luego para disminuir las actitudes delictivas, nosotros vamos a comprender que el Código Penal es necesario reformarlo por lo siguiente. Porque el Código Penal es una ley. A lo largo de los años, el Código vigente data de 1921. Se han realizado más de 900 reformas. Existen más de 300 leyes que, de alguna manera, modificaron el Código Penal o a través de leyes especiales establecieron delitos particulares. Claro. El Código y la Constitución Nacional delega la facultad en el Congreso de legislar en materia penal, pero debe hacerlo mediante el dictado de un código. Y el código es una ley que está ordenado de manera sistemática, que analiza y aborda completamente el tema penal, que tiene un orden lógico, tiene principios y que de esa manera le va a dar certeza al juez a la hora de resolver. Hoy hay un caos normativo en materia penal. Los jueces, cuando tienen que resolver, tienen una maraña de disposiciones que hace difícil predecir desde el punto de vista doctrinario cuál va a ser la resolución de un caso. En definitiva, la necesidad del código se impone porque es imprescindible dar certeza en materia penal. Claro, y dar orden a esa maraña de legislación. Muy bien, lo que pasa es que cuando justamente surgen episodios de inseguridad, en lugar de resolver esas situaciones particulares mediante medidas preventivas, reitero, las posibilidades de estratificación, de ascenso dentro de los estratos sociales, educación, acá hay causas sociológicas, culturales, educativas que explican el delito. Se propone como única solución leyes penales, modificar las leyes penales, agravar las penas, agravar los delitos. Y esto no resuelve el problema del delito. Hay una mirada simplista en aquellos que dicen, como vos señalás, que con el Código Penal se pueda resolver el tema de la inseguridad. Pero también, en mi opinión aquí, hay una mirada simplista de aquellos que dicen que la cuestión del delito es una cuestión social, que resolviendo las inequidades se resuelve el tema del delito. Y lo demuestran múltiples ejemplos de sociedades que alcanzaron niveles aceptables de equidad social y sin embargo la actividad delictiva sigue estando presente. Entonces me parece que hay ingenuidad en los dos aspectos. Aquí lo que existe, me parece, en una buena parte de la sociedad es el temor de que esta mirada que se ha ubicado dentro de lo que se denomina el garantismo, aunque ya lo hemos discutido aquí, garantistas deberíamos ser todos, se lleve puesto las barreras que existen frente al delito, pero no desde la perspectiva de que entren, digamos que el Código Penal sea el elemento que resuelve el tema de la seguridad, sino desde la perspectiva de que el Código Penal castiga al que delinque. Bueno, sobre eso justamente el error surge de lo siguiente. A ver, se relaciona a la modificación del Código Penal como una morigeración, o que la reforma va a traer una morigeración en el tratamiento del delito. Esto es falso. Esta reforma no morigera. No morigera, precisamente. Acá hay una falacia. Lo que hace este anteproyecto es tomar y procuraron justamente mantener los tipos delictivos que prevé el Código de 1921, de mantener los tipos delictivos, es decir, los delitos que prevén las leyes especiales y a su vez las leyes que no son específicamente penales, pero que de alguna manera sancionan alguna conducta como delictiva, también se mantiene. O sea que no hay una disminución de los delitos, no hay una revolución, hay una reforma. ¿Por qué se mantuvo? Claro, pero ¿por qué se mantuvieron todos estos delitos? Porque los que justamente están haciendo la propuesta no quieren que haya una avalancha de pedidos, de tentativas de pedidos judiciales
para tratar de modificar por una ley más benigna la situación de los que están condenados. Se tuvo en cuenta eso, se mantuvieron las estructuras, lo que se hace es dar orden, lógica, codificar, que es el mandato de la Constitución. Fíjese que ha trascendido a través de un discurso muy simplista, que esto es populismo jurídico, simplemente analizando supuestamente algunos delitos, que habría una gran cantidad de delitos que se le baja el marco de las escalas penales, es decir, disminuyen las penas. Esto también es falso. Primero, que no tiene ninguna relevancia analizar solamente la escala penal en determinados delitos para analizar el contenido de la reforma. Estoy seguro que, reitero, no es trascendente, pero si uno se pone a hacer un análisis del código, son mayores las reformas que establecen aumento de las penas que los que las disminuyen. Porque, primero, se establece como mínimo para todos los delitos 6 meses. Actualmente hay delitos que tienen 1 mes. Hay muchos delitos en los que se modifica el máximo de la pena. Y lo que sí se ha realizado es establecer un marco proporcional entre el bien jurídico protegido y la conducta delictiva. Hoy, por ejemplo, el robo en despoblado tiene un máximo de pena de 15 años. Pero si a una persona... El robo en despoblado, un robo agravado. Fuera de los radios urbanos. 15 años. Pero si a una persona le desfiguran el rostro con ácido y lo dejan ciego, son 10 años. Acá los bienes jurídicos protegidos son distintos. Uno es el patrimonio, la otra es la integridad física. No puede penarse con mayor dureza la protección del patrimonio que la integridad física. Se le ha dado orden, proporcionalidad y lógica a las condenas en virtud de los bienes jurídicos protegidos. Lo que sí, por supuesto, que en la parte general hay innovaciones. No es que no hay ninguna innovación. Una de las innovaciones de la parte general es que desaparece, se suprime la libertad condicional. Se suprime la libertad condicional, y esto tendría que tener tiempo para explicarlo, pero no va a incidir en esto de la puerta giratoria. Este es otro error. El tema de la puerta giratoria es un tema procesal, facultad de las provincias. Esto es el Código Penal, una ley nacional que la regula el Congreso Felipe, Nacional. entonces, en las excarcelaciones, el otro día tuvimos a 2 altos funcionarios aquí charlando, nos dicen ellos que se van a ajustar a lo que determina la Corte Suprema. Pero la excarcelación es un tema vinculado con la prisión preventiva, es decir, si durante el proceso en el que todavía no hay una condena firme, corresponde que yo curse ese proceso en libertad o privado de libertad. Privado de libertad, que eso no tiene nada que ver con la legislación penal de fondo. No tiene nada que ver con la legislación penal de fondo, no tiene nada que ver con la libertad condicional. La libertad condicional es cuando la persona ya fue condenado. ¿Qué hace la ley nueva, la reforma, digamos, el proyecto? Desaparece la libertad condicional. Ahora yo lo entiendo pero aparecen penas alternativas. desde el punto de vista teórico. Esta no sé si conversación es sumamente interesante. Pero advierto que este tema es mucho más rico que el que quizás habíamos previsto. Y eso que vos decías, Daniel, que vamos a tener que repetir este programa, más que una expresión de deseo, va a ser una necesidad. Recién vos dijiste una cosa que creo que vale la pena que reflexionemos. Es decir, ¿es garantista esta legislación? Sí, el Código Penal es garantista. ¿Garantía de quién? ¿Del delincuente? No, del ciudadano. ¿De qué le garantiza el Código Penal? El Código Penal es una legislación que históricamente nace para quitarle al Poder Administrador la facultad de decir arbitrariamente qué es delito. Sí, señor. Es decir, es un límite al poder del Estado. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué es lo delictual? Bueno, lo delictual son estas islas de ilicitud que hemos definido. Es decir, pero esa garantía no es la garantía del delincuente, es la garantía de todo ciudadano de que no va a ser acusado sino de determinadas conductas, que esa acusación no va a depender del arbitrio, del capricho, de la mala voluntad o de la ignorancia de la autoridad de turno. De la autoridad de turno. Pero con una circunstancia particular. Lo que hace esta reforma es ajustarse a la Constitución Nacional, a los pactos y a los convenios internacionales. No se puede apartar de esa normativa que hoy es ley, y es ley con jerarquía constitucional. Lo que hace la reforma es adaptarse a esos postulados, que en definitiva, en muchos casos, hay normas que se apartan de ellos, pero tranquilamente pueden ser tachadas de inconstitucionales. Cuando se está hablando hoy, por ejemplo, del máximo de la pena, que con la reforma de Bloomberg, la ley Bloomberg, lo que se logró en definitiva es una indefinición total sobre cuál es el máximo de la pena. En el nuevo código, en el anteproyecto, ahí sí hay un establecimiento de un límite. El límite van a ser 30 años. Pero esto tiene una razón de ser. Los 30 años surgen porque
en el Convenio de Roma se establece que para la pena de genocidio, que es la pena más grave que se ha tipificado o que se puede considerar, el máximo son 30 años de prisión. Entonces, cualquier norma que contradiga, que a su vez ese acuerdo ha sido traducido en ley... ¿Pero las actuales lo contradicen? Sí, la actual lo contradice, la actual establece. Habla de prisión perpetua, es una denominación que no se traduce en la realidad. Porque no existe la prisión perpetua. La prisión hoy, en el código nuestro, se traduce con un máximo de 50 años, que cumpliendo 2/3 se recupera la libertad condicional. Pero si uno aplica los acuerdos internacionales, el límite tiene que ser 30 años, conforme a la normativa constitucional y supranacional. Norma supranacional que tiene jerarquía constitucional. Lo que ha hecho este anteproyecto... ¿Y acá hay alguno que se queda más de 30 años, además de Robledo? No, hoy no, porque la reforma Bloomberg, que en realidad lleva 7, 8 años, 9 años, no recuerdo exactamente en qué año fue, todavía, si bien hay algunos a los que se lo ha condenado a prisión perpetua y que uno podría pensar que se le va a aplicar la ley Bloomberg, si se hace el pedido de aplicación del Tratado de Roma, el máximo son 30 años. Con la normativa, perdón. Sí. Es porque se nos va el tiempo, pero desde ya te comprometemos, ya vamos a fijar un calendario. Bueno, acá hay uno que lo ponemos primero porque el otro va a dar para conversar un minutito más. Brillante el doctor Trucco, nos dicen aquí. Me da lástima el candidato de las corporaciones Massa. Una cosa, acaba otro, es modificarlo y reprimir más arduamente al delincuente. Y otra muy distinta es reducir las penas de los delitos, siendo que cada día es mayor el nivel de delincuencia, que es lo que quieren hacer y no lo nieguen. Bueno, eso yo recién creo que de alguna manera lo he abordado. Si uno analiza estrictamente las penas, digamos, que se establecen, creo que es discutible en realidad cuántos delitos modifican los máximos de las penas y a cuántos que tienen una determinada pena se les incrementa con la reforma. Pero ese no es el tema esencial del análisis. ¿Por qué? Porque en todos los delitos hay una escala penal, hay un mínimo y un máximo en el que el juez, analizando las condiciones particulares del caso, establece la condena. Pero esta condena, en definitiva, es la instancia final luego de todo el proceso en el que, si no ha operado el órgano punitivo, que es el Estado, persiguiendo el delito, nunca se va a llegar a la aplicación del Código Penal. Y el delincuente, cuando comete un delito, salvo en situaciones muy particulares, que podría tratarse ya de delitos muy sofisticados, cuando se cometen estos, en definitiva, delitos que son todos groseros, son delitos de infraganti, delitos en los que en definitiva no hay una elaboración. El delincuente no tiene en cuenta si el máximo de la pena son 14 o 16 años. Tiene en cuenta si realmente va a ser perseguido por el órgano encargado de perseguir el delito, si tiene posibilidad de salir impune o si efectivamente va a ser atrapado. Nos tenemos que ir, pero ¿sabe lo que pasa? Que la sensación, que en realidad se basa en datos concretos de la realidad que tenemos, los ciudadanos de a pie, digamos que no hacemos una elaboración teórica, es esta. Los pescás infraganti al delincuente. Entra, mira, a veces se va más rápido el delincuente que el tipo que fue de la policía, se va más rápido el delincuente que el tipo que fue perjudicado. Y lo agarraron infraganti, ¿viste? Y después viene toda la teoría de que, bueno, el proceso hasta que no esté condenado, pero lo agarraron infraganti. Pero acá hay otro tema. Entonces, hay algo, no será el Código Penal que falla, pero hay algo que falla. Bueno, analicemos los tiempos de la justicia. ¿Por qué se está discutiendo? Hay casos en pero aquí no es una cuestión de tiempo, aquí pero la justicia. Tiene que ver. Pero si lo sueltan enseguida, más rápido hay que analizar cada caso concreto. Pero está lindo para el debate. Sí, por supuesto que sí. Lo que sí es, en cuanto al tema de los tiempos de la justicia, no es un tema menor, porque toda esta cuestión vinculada con la excarcelación, con la incidencia, bueno, la cuestión de la reincidencia y demás, tiene que ver con los tiempos de la justicia. No es admisible que un Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba lleve casi 3 años para resolver una causa, un recurso de casación con preso. Casi 3 años. Si los tiempos de la justicia, yo entiendo que hay limitaciones de recursos, que el Estado tiene limitaciones, pero si los tiempos fuesen otros, también la situación a abordar en cada caso concreto sería otra. No tengo ninguna duda, no es menor. No. Felipe, mira, nos queda. Gracias, me honran con la invitación. Muchas gracias. Escucha, nos queda el tema, bueno, de las excarcelaciones, profundizarlo. El tema de la reincidencia, que el Código Penal lo aborda. Hay un tema de base que lo discutimos un ratito antes de venir aquí, que es, bueno, ¿cómo concebimos el delito? ¿Lo concebimos
como conflicto social, como conflicto social o como una actividad que es inherente a la cultura del ser humano o de algunos seres humanos. Un segundo nada más. Sí. No es menor la tapa de La Voz del Interior de hoy, con esa foto de los personajes que están en la cárcel, en el módulo de máxima seguridad, con drogas, con cortaplumas y con teléfono. Sí. El proceso de recriminalización y la forma en que luego se inserta al que ha pasado por un proceso penal a la sociedad, en la que la pena no cumple las funciones que debería cumplir, no es un tema menor a la hora de analizar el delito. Y ahí no tiene que ver con el Código Penal, porque el Código Penal no tiene que ver con el Código Penal. Felipe, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya nos vamos a poner de acuerdo para seguir y para sumar a alguien más al debate que está intenso, interesante, bueno, y hay muchos mensajes que demuestran esto. Nosotros buscamos una pausita. Cuando volvemos, otro tema que ha generado mucho interés, mucho debate. Hubo un operativo del que yo prácticamente no tengo memoria que se haya realizado durante el fin de semana, que tuvo como destinatarios a los locales nocturnos de la ciudad de San Francisco, con los responsables o una parte de los responsables de este operativo. Vamos a hablar al regreso de la pausa. Distribuidora San Francisco, golosinas y anexos. Ventas por mayor y menor. Vení, aprovecha los mejores precios en nuestro local. Colón 251. Precios imbatibles. Ahorrá y aumenta tus ganancias. Distribuidora San Francisco, golosinas y anexos. Colón 251. Si encontraras la fórmula para lograr un equipo de trabajo comprometido, ¿no la aprenderías? Conocer las herramientas para lograr un equipo de alto rendimiento. Programa intensivo, equipos de alto rendimiento. El compromiso sí es posible. En el Centro de Capacitación Rocha y Asociados. Inscripciones abiertas. Comunicate al 426-508 o a info@estudiorochaiasoc.com.ar. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Con fondos aportados por el gobierno de la provincia de Córdoba y administrados por la municipalidad de la ciudad de San Francisco, quedaron inauguradas 8 aulas en el IPET número 50 Emilio F. Olmos, 4 aulas en el patio externo y 4 en el área del taller. En nombre de la comunidad educativa actual, muchas gracias. Y en nombre de las futuras generaciones que quizás nunca lleguemos a ver, muchas gracias. Y ellos seguramente se van a acordar de nosotros. Aprendan los conocimientos para el nuevo objetivo. Lo que nosotros queremos de cada uno de ustedes es que sea un emprendedor. Seguimos trabajando entre todos para hacer de San Francisco el mejor lugar para vivir. Municipalidad de San Francisco. Las cosas bien hechas, un compromiso de todos.
Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos. Valentino. Colección Otoño-Invierno 2014. Ya nos conocés, pero esta vez te volvemos a sorprender con una colección única. Valentino. Descuentos especiales con Macro y Nativa. Consulta los planes con tu tarjeta. Valentino. Seguinos en Facebook. Equivocamos, esta noche va a ser intensa. Después de este bloque tan interesante que tuvimos con el doctor Truco, vamos a dar vuelta a la hoja, pero... Además, qué lindo, perdónenme una pequeña digresión, qué lindo que es hablar con la gente que es apasionada. Sí, la verdad es que además de conocer, por supuesto, pero que le mete pasión a lo que hace. Le mete pierna. Sí, señor, sí, señor. Un tema que realmente preocupa. La nocturnidad, los boliches, los jóvenes, el alcohol. Un problema casi tan viejo como el delito. Casi tan viejo como nosotros. Como nosotros, sí, señor. Hoy vamos a... Ha habido episodios en San Francisco que merecen que nos detengamos un momento para decir, bueno, a ver qué está pasando en San Francisco, porque ha habido una movida muy importante. Muy importante este fin de semana, una movida que, bueno, es el disparador para hablar sobre el problema de fondo que es la nocturnidad, ¿no? Pero antes nos vamos a imponer con precisión de lo que sucedió el fin de semana, que fue un operativo muy grande con 50 policías, con la participación de la municipalidad, con la participación de la UDER, y hoy nos acompaña para contarnos qué es lo que hicieron durante el fin de semana, qué es lo que sucedió, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Francisco, Miguel Pese. Miguel, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y el director de la Policía Municipal, uno de los que operativizaron esta actividad del fin de semana, el señor Jorge Piñata. Jorge, buenas noches también para vos, muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Bien, Miguel, Jorge, ¿qué es lo que se hizo en la madrugada del domingo? Mire, nosotros a través de la Secretaría de Gobierno, que es el que tiene el área de espectáculos públicos de Policía Municipal, desde que asumió esta gestión, venimos tratando distintos temas inherentes a lo que corresponde a dichas áreas. En primer lugar, y en lo que nos compete en el día de hoy, efectivamente con el tema de espectáculos públicos, bueno, es un tema bastante complejo por lo que significa, como decía recién el doctor Gómez, la noche, ¿no? La noche tiene muchos componentes, la gente sale a divertirse, generalmente el consumo de alcohol es elevado, también sabemos que hay consumo de estupefacientes, de sustancias que alteran el normal desenvolvimiento de las personas en la vida pública. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Es la de controlar. Primero, a través de las habilitaciones de los locales nocturnos, tienen que tener las habilitaciones correspondientes para poder funcionar. Esto significa una cosa muy importante porque va desde la situación edilicia hasta todos los mecanismos de seguridad que tienen que existir a los efectos de que la gente vaya a divertirse, pero que también esté controlada en el aspecto del rol de evacuación incendio, tienen que tener las medidas necesarias para poder evacuar la gente en caso de algún siniestro. Bueno, han ocurrido lamentablemente hechos como los de Cromañón que han marcado todo un acontecimiento. Miguel, nosotros sabemos de los controles habituales que hace la Dirección de Policía Municipal, de hecho los informan todas las semanas, ¿no es cierto? Sí, pero este fue un control muy especial. ¿Advierten ustedes algún avance de la problemática que amerite, digamos,
hacer un control de esta naturaleza que fue muy fuerte, muy impactante. Yo quiero antes y después entramos en el tema de la noche está la Dirección de Espectáculos Públicos, claro, que es la que rige y controla y eleva los oficios a los efectos de que a través de Policía Municipal y a través del Tribunal Administrativo de Falta hagan los controles pertinentes y bueno, y las sanciones en caso de que corresponda. Nosotros ya venimos desde un tiempo importante trabajando con la dirección, con Jorge, de Policía Municipal, en todo lo que es control de alcoholemia en la vía pública, que eso sí nos compete a nosotros. Y en lo que respecta al boliche, en este último operativo, solicitado conjuntamente con la policía, se hizo una reunión y se elaboró un cronograma a los efectos de controlar la presencia de menores dentro del boliche, de menores alcoholizados dentro de los boliches, de las medidas de seguridad que los boliches tienen en el momento en el que se está realizando. Esto significa la capacidad de personas que tienen que tener cada uno de los boliches no se excedan. A raíz de eso se elaboró un operativo del cual participó Policía Municipal, Tribunal Administrativo de Faltas. ¿Cuántas personas se involucraron en el operativo? 22 personas de lo que es la Dirección de Policía Municipal y aproximadamente unos 50 empleados de la Policía de la provincia. Unas 75 personas participaron. Bueno, esto se realizaron en distintos boliches, el mismo operativo. Se detectaron, bueno, Jorge en ese sentido lo puede expresar. ¿Cómo fue el operativo más porque estuvo en términos de hechos? A ver, ¿fue simultáneo o sucesivo? Después de la reunión que se pactó con la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Espectáculos Públicos, la doctora Govirán, la doctora Chevalier, el director de Defensa Civil que también participó, Adrián Pochettino, el segundo jefe de la policía, Marcelo Albertino y quienes hablan, hicimos una reunión y pactamos que a tal hora nos juntábamos en el comando con los inspectores de espectáculos públicos, con el director de Defensa Civil, quienes hablan y todo lo que es tránsito. Y tenían un colectivo especial ellos para ver a aquellos menores que estaban en riesgo en el operativo. Todo menor que estaba en riesgo era retirado de la confitería o del local nocturno y llevado al colectivo. Por eso estaba la licenciada Lorena Bay, que era de la UDER, para controlar eso. Como así también estaba el médico policial. El operativo fue en conjunto, llegábamos al lugar, primero fuimos 2 boliches en forma espontánea, donde en los lugares encontramos uno de ellos, una puerta de emergencia trabada, clausurada. Automáticamente se comunicó al dueño local, lo cual se hizo el desalojo y clausura. Mientras hacíamos ahí en el acto. Entonces, esa clausura no obedeció a la presencia de menores. Discúlpeme, doña. En el momento que estábamos haciendo desalojo, teníamos los inspectores y la policía que iban viendo si en el momento del desalojo había algún menor dentro del local, claro, o algún menor de 18 hasta 16 que estuviera alcoholizado. En uno de los locales detectamos 5 menores de 16 a 18 que estaban alcoholizados. En lugares mayores de 18 únicamente pueden consumir alcohol. Se le hicieron las mediciones, se lo llevó al colectivo, el doctor controló y la licenciada de UDER también controló. Está todo labrado en las informaciones, en todo lo que tiene la doctora Chevalier en el juego de falta. ¿Esos menores fueron retenidos? Perdón, ¿esos menores fueron retenidos y se comunicó la situación a los padres? Sí, señor, fueron llevados al comando donde tenía una sala especial para que el chico tuviera la contención necesaria y se le comunicó a los padres y se lo entregó a los padres. En forma instantánea y simultánea, otro local nocturno. También encontramos, el director de Defensa Civil encontró una puerta obstruida, a la cual se le comunicó lamentablemente, va a tener que desalojar el local. Cuando desalojamos el local, encontramos una menor de 15 años en el local y 2 que estaban indocumentadas. Consecuencia, desalojo y clausura. Si en los locales donde no había problemas de seguridad de esta naturaleza no se operativizaba el desalojo. En esa misma noche se hicieron 3 locales más. Claro. Los cuales los otros no tuvieron ningún inconveniente. No tuvieron inconvenientes de seguridad, entonces el control se hacía ni de menores dentro de los boliches. Era abordar el ingreso del... Esto pone claridad porque los propietarios de los negocios que fueron clausurados no comentaban este tema de seguridad. Es decir, hablaban de operativos hechos de manera distinta en los diferentes espacios. Parecía que había una orientación del operativo. Ustedes nos están poniendo blanco sobre negro de los motivos que originaron que fueran distintos los operativos en uno y en otro. Eso dijo Miguel en la reunión que tuvimos entre Secretaría de Gobierno, Defensa Civil, la doctora Chevalier, la doctora Govirán. Ahí se explicó lo que estábamos buscando y cuál era la conflictiva que queríamos solucionar. Esto
Esto es prevenir una situación. Cuando hablamos de los operativos, hay que hablar de un antes y un después en los boliches bailables. Y en esto hay que tener, el Estado tiene que tener presencia en lo que respecta al control de los espectáculos públicos, ya sea en locales nocturnos como en lugares abiertos o donde se realicen. Siempre el Estado está presente en cualquiera de los eventos, entra dentro de lo que se llama espectáculos públicos. Pero también hay otra realidad, que dentro de lo que es los clubes nocturnos, nosotros como municipio lo que controlamos es que las condiciones edilicias sean las óptimas, de que no haya presencia de menores dentro del boliche, de que no se consuma alcohol los menores, claro, de que no se fumen dentro de los locales bailables o de espectáculos públicos. Eso es lo que el control que hace Policía Municipal en los locales de los boliches. Si se detecta la presencia de menores dentro del boliche, es ahí donde opera la policía de la provincia, porque la policía municipal no tiene potestad para retirar al menor, claro, dentro del boliche. Por eso es que se le exige a todos los boliches, y esto lo vienen haciendo permanentemente, adicionales de policía uniformados, para que no ingresen menores o le permitan exhibir la documentación necesaria para avalar de que esa persona es mayor de edad para entrar a Miguel, esta experiencia la calificaría de saludable. Sí, completamente. ¿Se piensa reiterar así en forma sí, vamos a seguir trabajando. Sistemática, pero no, o está hecha puzzle galería, como dicen algunos, dicen, lo hacen para mostrarse un poco. Antes de venir al programa me llamó uno de los jefes de la regional, que tiene un cuerpo de minoridad que han armado ellos, a los cuales en caso de que detecten un menor de 16 años dentro de un local bailable, automáticamente lo van a retirar la policía, va a ir al comando, van a llamar a los padres y nosotros vamos a tener que hacer la clausura de ese local. Hay una realidad... Perdón, Miguel, con el tema de la minoridad deberías implementarse la política de tolerancia cero. Es decir, es un grupo sumamente vulnerable, ¿no es cierto?, donde no se puede especular que se haga un negocio de ganar dinero con poniendo un menor en riesgo. Los propietarios del local nocturno, ¿están de acuerdo en esto? ¿Están de acuerdo? Claro, porque perjudica a ellos. En definitiva también los perjudica a ellos. En realidad hay un tema que también hay que decirlo. Los menores no es responsabilidad del Estado solamente. Los menores tienen que estar a cargo de los padres. Los padres tienen que intervenir. Los padres son los que tienen que controlar a sus hijos, dónde van, qué es lo que hacen. Porque un menor de edad no tiene nada que hacer adentro de un boliche bailable, y menos tiene que hacer si está alcoholizado. Y muchas veces no es que se alcoholizan dentro del local nocturno, sino que en las previas ya llegan al boliche permanente, directamente alcoholizados. Entonces es un tema que tiene que involucrarse el Estado, pero también los padres tienen que empezar a tomar cartas en el asunto, porque no puede ser que el Estado se encargue de hacerlos educar, de que no salgan a la confitería, de cuidarlos. Estamos para cuidar la seguridad, para prevenir cualquier problema que haya. Pero no lo hemos charlado con Néstor, sin duda que la primera responsabilidad es de la familia. Pero el Estado, si regula que no puede haber chicos de menores de 16 años, también tiene que estar la presencia. Y en eso nosotros me sumo a lo que dice. Creo que son responsabilidades compartidas, no son excluyentes. No son excluyentes. Un tema que me gustaría plantear. Perdón, yo, es decir, como padre, como vecino de San Francisco, más que como padre, como abuelo, ya mis hijos tienen edad para ir solo a los boliches, aspiraría a que estos controles sean sistemáticos, es decir, no digamos todos los sábados, pero que tengan una periodicidad no previsible por los días de los boliches, cosa de que tengamos un Estado presente en la noche, que no pareciera que, bueno... No, esto ha tomado mayor resonancia por el hecho de que la policía también se ha involucrado seriamente en este tema, pero yo quiero destacar que nosotros venimos haciendo operativos de controles de alcoholemia con policía municipal, con policía de la provincia, porque todos sabrán
que hoy el policía municipal es agredido. Bueno, ustedes han visto la cantidad de veces. Sabemos, Miguel, que la noche de San Francisco, en San Francisco está difícil. Está difícil. Hay un tema que era un eje de debate años atrás, que es el tema del horario de cierre de los boliches. ¿Eso se ha relativizado ahora? ¿Es un tema que preocupe al Estado en este momento? No, en realidad no es un mayor inconveniente. Sí hemos tomado, hay en el ERENET, que es el ente regional del noreste cordobés de intendentes, se abordan distintos temas y entre los temas que sabemos abordar, a veces en reemplazo del intendente, porque sabemos que los intendentes están ocupados en distintas actividades y lo representa en este caso los secretarios de gobierno, y hemos estado viendo el tema también de la noche, los horarios de cierre de los boliches, es muy importante, y en esto tenemos que decir que el hecho de que la policía provincial, de la policía caminera, haga controles de alcoholemia en las rutas, ha mermado y ha disminuido muchísimo también la cantidad de accidentes. ¿Cuál es el horario de cierre actualmente? 6 de la mañana. Ahí está. Acá dicen, bueno, acá hay un mensajito, ¿por qué no ponen límites de horario? Y acá hay otro, ya para irnos despidiendo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con los controles realizados, pero lo preocupante son los alcoholizados en moto después del boliche. Bueno, la presencia en eso, por eso le reitero, nosotros controlamos lo que es en la noche dentro de los boliches, los controles de alcoholemia, todo lo que ocurre en la vía pública, ya lamentablemente escapa a lo que nosotros podemos hacer como policía municipal o como Estado o como gobierno. Sí, en esto tenemos que decir que tenemos la colaboración de la policía, no la colaboración, sino también que está involucrada la policía en todos estos controles. La ciudad es grande, sabemos que no es fácil controlar en todos los sectores. Cuando hacemos controles de alcoholemias en un lugar, se nos van por el otro, pero gracias a Dios hay que ver la parte positiva. Gracias a estos controles de alcoholemia se han disminuido muchísimo los accidentes nocturnos en lo que respecta al tema de alcohol. Gracias a estos controles se tiene medianamente, digamos así, controlado lo que es la noche en la ciudad de San Francisco. Se nos fue el tiempo, pero también nos quedaron temas pendientes con los amigos, porque tenemos todo el tema del tránsito, todo el tema del estacionamiento medido. Bueno, quedará para otra oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, y Néstor, si me permiten, vamos ahora a un bloque que tenemos grabado, lo hemos grabado esta mañana, porque queríamos hablar, una inquietud que compartíamos con Néstor, queríamos hablar sobre la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, y lo queríamos hacer con el obispo de nuestra ciudad, como Monseñor Sergio. Claro, es Buena Nueva, ¿no? Bueno, sí, un episodio importante para la Iglesia, y creemos que va a marcar un hito en el papado de Francisco. Así que en el bloque siguiente, una linda, interesante entrevista para hablar de estas cuestiones con Monseñor Sergio Buenanueva. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar. RSA, el Comercio Seguros, te mantiene en movimiento.
Bueno, Daniel, tercer bloque, último bloque del mes de abril, un cierre mensual a toda orquesta, un hecho de repercusión mundial, insoslayable periodísticamente, como es la doble beatificación dispuesta por Francisco, Juan XXIII, Juan Pablo II, entronizados como santos de la Iglesia Católica. Es un acto, más allá de la cantidad de gente que se reunió para seguir estos festejos, que se hablan de entre 800 y 800.000 y 1 millón de personas. Es un acto creo que de altísima significación en el papado de Francisco. Así es, y esa significación nos interesa abordarla, y bueno, tenemos, nos parece, al invitado adecuado, siempre amable, siempre atento, el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Sergio Buenanueva, acompañándonos. Monseñor, buenas noches. Muchas gracias por estar otra vez, dedicarnos un ratito de tiempo para charlar de estos temas que nos parecen interesantes, intensos. Como dice el doctor Gómez, hay una significación que vamos a tratar de desentrañar o comenzar a desentrañar con usted. Fundamentalmente lo que nos interesa es su mirada sobre este tema, ¿no? ¿En qué contexto se da esta doble beatificación y qué pretende señalar la Iglesia con la misma? Bueno, buenas noches y gracias, porque realmente es un momento de gran alegría. En primer lugar, me parece que hay que acentuar que toda canonización, todo acto de la Iglesia que reconoce una vida cristiana cumplida en uno de sus hijos o hijas, como sea una beatificación, que es el primer paso, y ahora la canonización, es siempre en sí misma un mensaje. La santidad cristiana en sí misma es un mensaje. La santidad cristiana, que la podemos definir sencillamente: acá hay un bautizado, un hombre, una mujer, que ha vivido la fe, se ha unido a Jesucristo y ha vivido en grado heroico, ese es el lenguaje técnico que usa la Iglesia, sí, las virtudes, principalmente la caridad. Porque la santidad cristiana consiste en el amor, por eso no hay que ser ni demasiado inteligente ni saber muchas cosas. No es para teólogos. Exactamente, es también para teólogos, pero para todo el mundo. Claro. Una cosa que llamaba la atención en los primeros siglos del cristianismo, sobre todo en el Imperio Romano, cómo esta religión es una religión de esclavos, no es solamente una religión para filósofos o personas de cultura, ¿no? El seguimiento de Cristo es para todos. Ese mensaje me parece que es muy importante, y San Juan Pablo II, ya podemos hablar así, cuando reformó, es decir, el Papa que ha hecho la última reforma de los procesos de beatificación y canonización, uno de los criterios que tuvo fue precisamente ese. Sin dejar de ser rigurosos, son muy rigurosos los procedimientos, la Iglesia tiene que mostrar que la santidad ha florecido en su cuerpo en todos los estados de vida, no solo los curas, no solo las monjas, sino también las familias, los niños, los jóvenes. Por eso es así el Papa que beatificó y canonizó más gente. Ese significado, la santidad cristiana en primer lugar, es un mensaje que no se puede pasar por alto. Pero además el significado de estos dos grandes pontífices que han marcado la historia compleja, hasta cierto punto también turbulenta, del catolicismo en estos últimos 50 años. Juan XXIII, un hombre realmente de Dios, el Papa Bueno, como se lo llamó, que convocó el Concilio Vaticano II, inspirado por el Espíritu Santo. El Papa Francisco dice, Juan XXIII es el Papa de la docilidad al Espíritu Santo. La Iglesia... Pero es decir, para mí no solamente es importante por haber convocado el Vaticano, el concilio, sino haber permitido a los padres conciliares debatir con una libertad inusitada. Sí, sin duda. Hubo condicionamientos. Además, no hay que olvidarse que él le dio al concilio el objetivo de ser un concilio pastoral. Hay que recordar que los concilios anteriores, los 21 concilios anteriores, siempre han sido respuestas de la Iglesia a una situación doctrinal comprometida. Por eso el eje de los concilios ha sido clarificar un punto de doctrina. Aquí no, aquí la doctrina católica está clara.
tenemos un mundo aquí al que llevarle la fe cristiana, un mundo que ha cambiado. Él intuyó, como ya lo había hecho Pío XII, y lo hizo el mismo concilio. El concilio dijo, el rasgo más característico del mundo que nos toca vivir es el cambio. Y del año 65 a la fecha, eso se ha potenciado. Él intuyó que el Evangelio y la iglesia que anuncia el Evangelio tenía, como él mismo lo dijo, esa palabra que ha pasado en nuestro lenguaje, ¿no? Ayornarse, ponerse al día, ¿no? Por eso creo que ha sido una intuición profética, y esa es la docilidad al Espíritu Santo que señala el Papa Francisco, porque la Iglesia hoy también se encuentra en situaciones absolutamente nuevas, impensables en aquel momento, pero tiene que responder desde la misma docilidad al Espíritu. Y no hablar de Juan Pablo II, que es el que hemos conocido más en estos últimos años, que ha sido un hombre de un coraje y un ímpetu apostólico y de una radicalidad en la vivencia de la fe, como lo pudimos ver hasta el final de sus días. Claro, incluso bueno, lo de Juan Pablo II, que es muy contemporáneo a todos nosotros, ¿no? Con esa presencia para llevar el mensaje de la Iglesia a todos los lugares del mundo, pero también con su involucramiento. Nosotros como argentinos tenemos mucho para agradecerle a Juan Pablo II. Hay muchas vidas que se hubieran perdido en una guerra que era inminente y que merced a su acción, es decir, actuando también sobre la realidad concreta, que es donde me parece más se luce la Iglesia. Y hay que recordar que el Papa Juan Pablo toma la decisión de intervenir en el conflicto Argentina-Chile a pocos meses de haber asumido como Papa, contra la indicación de sus colaboradores más cercanos, que le decían no conviene, la diplomacia vaticana puede actuar de otra manera. Él hay que recordar también a otro gran personaje muy cercano aquí a nosotros, que es el cardenal Primatesta, que cuando se entera de que estaban ya el movimiento de tropas en la frontera, y no sé si se intercambiaron algunos disparos, tomó el teléfono y con lágrimas en los ojos le dijo: Santo Padre, usted tiene que intervenir. Y ahí se decidió Juan Pablo II. O sea, los argentinos en eso y otras cosas más creo que le debemos a Juan Pablo mucho. En el caso de Juan XXIII, digamos, el elemento digamos, más potente para su santificación tiene que ver con lo del Concilio Vaticano II, o también hay otros perfiles del perfil de la pastoral que llevó adelante y que se pueden emerger a partir de esta santificación. Por eso yo decía al inicio que el mensaje básico es la santidad, porque en realidad en los procesos de canonización estos aspectos son tenidos en cuenta, pero de un modo secundario. O sea, Juan XXIII es santo no porque convocó el Concilio Vaticano II o porque tuvo opciones pastorales importantes. Es santo porque como bautizado y como sacerdote, obispo y papa, vivió radicalmente el Evangelio. Porque incluso se pueden dar papas, como de hecho se ha dado, que en su gobierno pastoral de la Iglesia han cometido errores, pero la santidad va por otro lado. Porque santidad no quiere decir impecabilidad, no hay que confundir. O sea, un santo es alguien que, incluso en sus opciones políticas, por ejemplo, se suele decir, Juan Pablo II venía de la experiencia fuerte del socialismo detrás de la cortina de hierro. Tardó en comprender lo que significaban los regímenes dictatoriales en América Latina. Bueno, eso es un condicionamiento propio de la condición humana, de la época. Pero es santo porque incluso en esa contingencia y en esa fragilidad que es propia de toda la condición humana, vivió el Evangelio según su conciencia radicalmente. A mí me da la impresión que esta decisión de canonizar simultáneamente a dos figuras es una decisión de alto contenido político. Es decir, si lo hubiera canonizado simplemente a Juan Pablo, que era el que lo tenía más cerca, quizás hubiera desequilibrado el proyecto de su papado, ¿no es cierto? Yo coincido en eso. Tal vez Francisco no me parece que da por descontada la cuestión de la ortodoxia. No es una tarea, no es una materia a rendir. Es decir, él y los que le siguen son ortodoxos. Lo que hay que hacer camino son en otros ámbitos. Por eso me parece que recurre a una figura complementaria, no digamos alternativa, complementaria. Yo estoy de acuerdo, tal vez no usaría la categoría política, porque creo que se aplica en sentido amplio, ¿no es cierto? Yo diría, creo que tiene un alto significado eclesial.
Juan Pablo II, Juan XXIII, como Pablo VI, Pío XII, o el mismo Benedicto y Francisco, son personalidades distintas, con distinta sensibilidad eclesial, provienen de ambientes distintos y reflejan lo que es la Iglesia Católica. Católico, la palabra católico viene del griego y significa según la totalidad, kat holon, según la totalidad, ¿no? Quiere decir que el cuerpo de la Iglesia está compuesto de muchísimas sensibilidades que no siempre se ensamblan armónicamente, muchas veces se dan tensiones. Por eso muchos dicen, el proyecto de reforma, de apertura que encarna Juan XXIII, encontró un freno en Juan Pablo II. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, que me parece un poco simplista y en blanco y negro, pero sí es verdad que hay una tensión, pero lo que creo que ha mostrado la canonización es que ambos polos forman parte de la Iglesia Católica. Claro, esa es la crítica que se... Claro, porque este es un hecho tan potente que obviamente tiene miradas que son desde dentro de la Iglesia, pero también miradas de fuera, de personas que son extrañas a la Iglesia, pero que la observan desde un punto de vista, digamos, más terrenal. Y algunos dicen que es, desde posiciones de la izquierda más radical, dicen que es... critican que se equipare la figura de Juan XXIII por visualizarlo como un innovador, como un progresista, como un reformista respecto de Juan Pablo II, al que ven como un conservador. Sí. Bueno, son los esquematismos, lamentablemente, que a veces, digamos, en la polémica se utilizan porque fácilmente nos ponen de un lado o de otro, ¿no? Pero no reflejan la realidad que siempre... los antiguos latinos decían persona inefabilis es, la persona siempre es inefable, porque no se la puede categorizar, y mucho más estas grandes personalidades, con una sola característica. Juan XXIII era un hombre terriblemente tradicional, terriblemente conservador, podríamos decir. Sin embargo, tuvo una serie de gestos. Primero, su actuación durante la ocupación nazi en Turquía, la ocupación nazi en Bulgaria, él era nuncio, cómo salvó a los judíos, la convocatoria del concilio, su apertura a las iglesias cristianas no católicas, su diálogo empezó el diálogo con el comunismo, recibió a la hija de Nikita Khrushchev, un papa conservador. Se lo puede categorizar y digamos algo similar a Juan Pablo II. Claro, esas simplificaciones a veces se hacen de buena fe, es un intento de entender. ¿No es cierto?, situaciones complejas. Entonces se eliminan algunos detalles en tren de decir, bueno, quiero entender qué es lo que está pasando. Pero yo creo que la comprensión de lo humano, incluso dejemos de lado lo religioso, la comprensión de la complejidad de lo humano, sí está bien, uno tiene que proceder diciendo, bueno, simplifico un poco, pero de alguna manera tiene que estar presente esa complejidad. Yo no puedo con un solo concepto para siempre etiquetar a una persona o a un movimiento o a un grupo. Cada vez que lo hemos hecho hemos terminado muy mal. Por eso me parece que en esta charla que estamos teniendo, me parece que estamos como poniendo de relieve que la geografía es mucho más compleja que lo que a lo mejor una foto satelital nos muestra, ¿no? Hay más relieves. Totalmente de acuerdo. Y es cambiante, y el desafío de la razón es precisamente desbrozar esa realidad. Por eso los conceptos simplificadores y generalizadores llevan a errores. Otro tema es en lo formal, ¿no? Pero es otro tema que se ha discutido un poco, es que en algún momento la Iglesia exigía la comprobación al menos de 2 milagros hechos en vida para acceder a la santidad. Esto se ha visto un tanto relativizado aquí, en mi opinión, con buen criterio, pero ¿a qué obedeció? Bueno, hay un debate teológico muy fuerte. El milagro la comprobación del milagro es el último paso antes de la beatificación o la canonización, pero el procedimiento es mucho más complejo. Si yo lo puedo simplificar rápidamente, comienza en el pueblo de Dios. El pueblo huele la santidad de la persona. Como murió Juan Pablo II, yo me acuerdo de la misa en Mendoza de la misa por el difunto, la gente se acercó a rezar a Juan Pablo II. Murió en olor de santidad. La tumba de Juan XXIII siempre tiene flores en Roma. Después comienza el proceso, elaborar una biografía con